Los jóvenes a menudo no imaginan cómo una pequeña decisión puede influir en todo su destino futuro. En busca de emociones fuertes, pueden encontrarse en circunstancias difíciles cuyas consecuencias nadie podría haber previsto. La historia de esta joven es un claro ejemplo de lo importante que es mantener la precaución incluso en circunstancias aparentemente insignificantes. En la madrugada del 12 de febrero de 2018, alrededor de las 3:15, el número de emergencias 911 del condado de Alameda en California recibió una llamada alarmante. Un testigo agitado informó haber descubierto a una joven herida al borde de la desierta Tesla Road en las estribaciones de Livermore. Esta carretera era una típica vía rural de 2 carriles, con poco tráfico incluso durante el día, y mucho menos por la noche. Un grupo de trabajadores se dirigía en ese momento a la ciudad vecina para el turno de noche. Mientras conducían por la carretera desierta, notaron algo inusual en el borde de la carretera. Al principio pensaron que podría ser un animal herido, pero cuando vieron movimiento decidieron detenerse a investigar. Al acercarse, reconocieron con horror que una joven yacía ante ellos. Su estado era tan grave que ni siquiera podían distinguir el color de su cabello. Aunque la joven estaba consciente, era evidente que necesitaba atención médica urgente. La situación se complicó por la falta de cobertura móvil en la zona, y el tiempo jugaba en su contra. El conductor tuvo que dejar a su compañero con la herida y apresurarse a buscar una zona con cobertura móvil. Richard, quien permaneció con la joven, intentó mantener una conversación con ella. La cubrió con una manta y trató de todas las formas posibles mantenerla consciente, ya que comprendía la gravedad de la situación. Cada minuto contaba. Richard siguió hablando con ella e intentando animarla. Los servicios de emergencia que llegaron evaluaron inmediatamente la situación y optaron por un transporte urgente en helicóptero de la herida, ya que otras opciones eran demasiado arriesgadas. El estado de la joven era crítico. A pesar de la evacuación de emergencia por aire y todos los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. El examen médico reveló múltiples lesiones, especialmente en la zona del cuello. La historia de Lisette Cuesta, una joven de California, comienza en San José, donde nació el 21 de octubre de 1998. Como la mayor de la familia, siempre destacó por su personalidad vivaz y su alegría de vivir. A Lisette le apasionaba el skateboarding. Practicaba deportes activamente y llamaba la atención por su belleza natural. Después de graduarse en el año 2016, comenzó sus estudios universitarios y soñaba con su futura carrera. Nunca olvidó a sus amigos y siempre encontraba tiempo para la socialización y el entretenimiento. Su energía era contagiosa. Donde quiera que Lisette apareciera, inmediatamente se convertía en el alma de la fiesta. En busca de cambio y una vida tranquila, Lisette decidió mudarse junto con su padre a la pequeña ciudad de Tracy, situada aproximadamente a 1 hora de su casa familiar. Se instalaron rápidamente en el nuevo lugar, alquilaron un apartamento y la joven encontró inmediatamente trabajo en una empresa privada. A pesar de la mudanza, Lisette mantuvo un estrecho contacto con su familia. Visitaba frecuentemente a su madre en el rancho familiar, donde le gustaba pasar tiempo y montar a caballo. El padre recordaba su último encuentro la noche anterior al incidente. Su hija estaba como siempre alegre y positiva, sin señales de ningún problema. Según su padre, Lisette era una joven excepcionalmente valiente y decidida. Hacía planes para el futuro y soñaba con formar su propia familia. Su determinación se mostró no solo en la valiente decisión de comenzar una nueva vida en otra ciudad, sino también en los acontecimientos posteriores, cuando demostró una increíble fuerza de carácter. La gente de su entorno describía a Lisette como una persona increíblemente bondadosa y positiva. Parecía que no tenía enemigos en absoluto. Encontraba fácilmente un lenguaje común con todos.
Fue precisamente gracias a la extraordinaria fuerza de carácter de esta delicada joven que los investigadores pudieron encontrar a quien cometió este lamentable acto. Los tristes acontecimientos que le sucedieron a Lisette fueron inesperados para todos los que la conocían. Siguió siendo una luchadora hasta el último momento, pero las circunstancias se desarrollaron de manera diferente. En una pequeña empresa trabajaban 3 personas: la propietaria de 25 años, Melissa Leonardo, su prometido, Daniel Gross, de 19 años, y su empleada, Lisette. Melissa estaba esperando un hijo de Daniel cuando comenzó a desarrollarse una relación especial entre él y Lisette. El contacto entre los colegas fue creciendo gradualmente hasta convertirse en algo más grande, aunque Lisette conocía la condición de Melissa. Daniel, que no quería separarse de ninguna de las 2 mujeres, propuso una solución inusual: estar los 3 juntos. Melissa inicialmente rechazó esta idea, considerándola inadecuada para una futura familia con un bebé. Sin embargo, después de mucha persuasión, accedió a probar este formato de relación. En ese momento, la madre de Daniel vivía con los jóvenes. Cuando se enteró de la situación, expresó serias preocupaciones y le pidió a su hijo que tomara una decisión. La mujer advirtió que tales experimentos podrían terminar mal, pero Daniel mantuvo su posición y le pidió a su madre que no interfiriera. Con el tiempo, la madre de Daniel conoció a Lisette y desarrolló simpatía por ella. Más tarde, al hablar con los investigadores, la mujer señaló a Melissa como la posible autora del incidente, ya que ésta tenía una actitud extremadamente negativa hacia su rival. Una semana antes, la madre de Daniel había escuchado accidentalmente a Melissa discutiendo planes sobre Lisette. Aunque externamente la futura madre había aceptado la relación no convencional, internamente sentía fuertes tensiones. Cuando la madre de Daniel se acercó a los investigadores, su conciencia la atormentaba. Creía que una notificación oportuna a la policía podría haber evitado lo sucedido con Lisette. Desafortunadamente, en ese momento no pudo prever las consecuencias. Aunque Melissa estaba esperando a su nieto, la mujer sentía la obligación moral de compartir sus observaciones. Desde el principio, no había aprobado la elección de Melissa por parte de su hijo y consideraba a Lisette como una mejor pareja para él. En su opinión, la complicada relación de 3 se había salido de control. Los investigadores ya disponían de información sobre las personas involucradas. Lisette ya las había identificado. 10 horas después de encontrar a la joven en la calle, a las 13:15, los investigadores llegaron a la casa donde vivían Daniel, Melissa y su madre, que se encontraba a unos 50 kilómetros del lugar del incidente. La operación de arresto se desarrolló como una verdadera película de acción. Una unidad de élite de las fuerzas del orden rodeó una casa privada donde se encontraba una joven pareja. Uno de los agentes incluso tomó posición en una casa del árbol en la propiedad vecina, desde donde se tenía una excelente vista de todo el terreno. Se pidió a los residentes de las casas vecinas que abandonaran temporalmente sus viviendas, aunque se les permitió observar los acontecimientos desde una distancia segura. Daniel y su madre notaron la actividad inusual a través de la ventana. A pesar de la tensa situación, trataron de mantener la calma. Pronto, los oficiales pidieron a la madre del joven que abandonara la casa. Después comenzaron las negociaciones con las personas que se encontraban en el interior, a quienes se les ofreció salir voluntariamente. Los residentes del vecindario estaban abrumados por los acontecimientos. Durante sus 3 años de residencia, la pareja apenas había tenido contacto con los vecinos y se mantenía aislada. Naturalmente, un arresto de tal magnitud dio lugar a muchas especulaciones entre los residentes. Los vecinos solo pudieron informar que el joven no había terminado la escuela local y su compañera había obtenido su diploma en otra institución educativa cercana. Nadie conocía más detalles.
Algunos expresaron sospechas sobre la participación de la pareja en la distribución de sustancias prohibidas. La base para tales sospechas era el constante flujo de personas extrañas que aparecían regularmente en la casa. La versión del tráfico resultó ser falsa. La investigación no lo confirmó. Los sospechosos salieron de la casa en ropa de estar. Fueron encontrados durante su periodo de descanso después del incidente. Posteriormente, tuvo lugar una conversación con representantes de las fuerzas del orden. Las investigaciones avanzaban lentamente. Los jóvenes se mostraban reacios a contactar con los investigadores. Después de largas conversaciones, Daniel finalmente decidió contar su versión de los hechos, aunque con muchas reservas. Según sus palabras, Lisette se unió a él y a Melissa en el coche aquella noche. El grupo decidió dar una vuelta, divirtiéndose con sustancias prohibidas y diversas bebidas. Melissa estaba al volante y en el asiento trasero estaba su prometido con Lisette. La noche tomó un giro romántico. Daniel afirmó que todos los involucrados tenían visiones libres sobre las relaciones y por lo tanto consideraron lo sucedido como aceptable. El joven contó cómo usó una cuerda amarilla para atar a Lisette e insistió en que fue un juego de roles mutuo. Desafortunadamente, el carácter voluntario de lo sucedido ya no se pudo confirmar. Los eventos posteriores en el relato de Daniel se volvieron cada vez más confusos. Giraron hacia la solitaria calle Coral Hollow. Según la versión del joven, Lisette mostró repentinamente un comportamiento agresivo. Afirmó haber actuado por miedo, ya que sabía que ella tenía un objeto afilado para defensa personal, que él mismo le había regalado para viajes seguros en patineta. Daniel se enredó en contradicciones sobre las razones del conflicto. No tenía marcas de resistencia, lo que cuestionaba la versión de la autodefensa. Finalmente, cambió la historia y afirmó que Lisette lo había golpeado con el codo, lo que provocó en él una reacción incontrolada. Se desarrolló una pelea en la que usó la violencia. Melissa permaneció todo el tiempo al volante manteniendo una extraña calma. Los investigadores descubrieron múltiples lesiones, lo que contradecía claramente la versión de la autodefensa. Daniel enfatizó la no participación de su novia embarazada en el incidente. Cuando la pareja se dio cuenta de la gravedad de la situación, por miedo a problemas legales durante el embarazo, dejaron a Lisette al lado de la carretera. A pesar del clima californiano, las noches de febrero eran bastante frías. En la escena se descubrió un largo rastro. Lisette había recorrido unos 100 metros buscando ayuda. Siguiendo este camino, la policía encontró aquella cuerda amarilla mencionada en las declaraciones de Daniel. En estos dramáticos minutos, Lisette compartió su historia mientras aún podía hablar. Lo más difícil para ella no fue solo la prueba que vivió, sino también los largos intentos de encontrar ayuda en la carretera solitaria. Cuando los faros de un coche que se aproximaba aparecieron en la distancia, intentó llamar la atención del conductor. Al volante había una mujer mayor que, probablemente por miedo, pasó de largo. Pero Lisette no perdió la esperanza de que la conductora al menos reportaría el incidente. Y así fue. La mujer llamó a los servicios de emergencia. Pronto apareció un coche con 2 hombres. Uno de ellos, Richard, se quedó con Lisette, mientras su compañero fue a buscar una señal estable de radio. El destino le trajo personas compasivas que estaban dispuestas a ayudar. La noticia del incidente conmocionó a los padres de Lisette y a todos sus conocidos. Estaban agradecidos a los transeúntes casuales que no permanecieron indiferentes, llamaron pidiendo ayuda y estuvieron con ella en estos difíciles momentos. Lisette resistió más de 1 hora y logró contar lo sucedido a los testigos y al personal médico que intentaban ayudarla con todas sus fuerzas. Que aguantara tanto tiempo después de lo vivido parecía un verdadero milagro. La situación se complicó por el hecho de que no se encontraron ni documentos ni teléfono con ella.
sus familiares que vivían en otra ciudad no habrían dado la alarma inmediatamente. Esto podría haber dificultado enormemente la investigación y los perpetradores habrían permanecido inadvertidos. En su estado, Lisette no pudo describir en detalle todos los aspectos de lo sucedido. No quedó claro qué papel jugó cada uno de los perpetradores. El helicóptero de rescate llegó al lugar. Lisette fue trasladada a un centro médico. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, falleció a las 4:30 de la madrugada. Lisette Cuesta era muy joven, apenas 19 años. Después de su arresto, Melissa se negó a cooperar con las autoridades y evitó dar cualquier respuesta. Daniel también habló con los investigadores de mala gana, pero gradualmente lograron hacerlo hablar y compartió información importante. Aunque la policía dudaba de la veracidad de su historia, el joven finalmente confesó su participación en el incidente. Esto generó un enorme interés mediático. Los periodistas no dejaban en paz ni a las familias ni a la policía. Algunos reporteros incluso intentaron irrumpir en la comisaría para estar presentes durante la conversación con el joven. Por supuesto, esto les fue negado. Esto llevó a muchas especulaciones. La atención no deseada de los extraños causó preocupaciones adicionales a la familia Cuesta, aunque el arresto de los verdaderos perpetradores era evidente. La participación de Melissa, quien defendía tan enfáticamente a Daniel, seguía sin estar clara. También quedaba por determinar la premeditación de las acciones. Los investigadores asumieron razonablemente que el tipo y número de lesiones lo indicaban claramente. Los investigadores sospechaban que el viaje había sido planeado con anticipación. Los perpetradores tenían malas intenciones desde el principio y atrajeron a la joven a un lugar remoto. En este contexto, la versión del joven sobre el amarre voluntario parecía poco creíble. Daniel intentó inicialmente presentar todo como defensa propia o accidente, pero los investigadores sospechaban que había atraído a Lisette deliberadamente a una trampa. El amarre fue considerado como coerción que llevó a consecuencias trágicas. Pero por más que se esforzaran los investigadores, el joven negó cualquier planificación previa. En cambio, el sospechoso insistió en que no podía explicar sus acciones. Describió lo sucedido como un momento de confusión después del cual perdió el control. Daniel hablaba constantemente de arrepentimiento y autocondenación por lo sucedido. Quería disculparse con los familiares de Lisette, pero dudó durante mucho tiempo, ya que no estaba seguro de su disposición a aceptar la disculpa. Y así fue. Era obvio que el sospechoso no era sincero, pero se mantuvo firme en su última versión. Melissa guardó silencio y negó cualquier participación en el incidente. Daniel no era sincero, simplemente evadía algunas preguntas de la policía, especialmente cuando se trataba de los motivos. La historia del codazo de la joven atada sonaba increíble y difícilmente podría haber provocado tal reacción. Daniel explicó su pérdida de control por el consumo de sustancias prohibidas aquella noche. En un intento por entender la personalidad de Daniel, los investigadores se acercaron a Melissa, pero ella continuó negándose a cooperar. Luego encontraron a la exnovia de Daniel, Jacqueline, quien criaba a un hijo de 1 año del sospechoso. Según sus palabras, Daniel a veces mostraba un lado aterrador de su carácter. En tales momentos apenas podía controlarse. Sin embargo, incluso su expareja dudaba que un codazo insignificante pudiera provocar una reacción tan desproporcionada. Hasta este incidente, nunca había sido responsabilizado por acciones ilegales. Su historial era impecable. Daniel seguía insistiendo en su inocencia y afirmaba que se había defendido. Sin embargo, la naturaleza del incidente generó dudas sobre su versión. Las acciones fueron mucho más intensas de lo necesario para la autodefensa. Esta obstinación solo aumentó la desconfianza hacia sus palabras. En una entrevista con los medios, Jacqueline expresó su conmoción al reconocer la verdadera naturaleza de la persona con quien compartía su vida
y que estaba tan cerca de su hijo. A pesar de la confesión de su expareja, ella creía que Daniel no podía ser el iniciador de lo sucedido. Conocía a Melissa y la describió como una hábil manipuladora que tenía a su prometido completamente bajo control, y su inusual relación a tres terminó en tragedia. La situación planteó muchas preguntas. ¿Por qué Melissa condujo hasta un lugar deshabitado? ¿Por qué después del incidente no fue a la policía, sino que simplemente se fue a dormir? Su calma parecía antinatural, como si lo sucedido fuera algo cotidiano para ella. La madre del joven intervino en la discusión. Ella declaró claramente que no defendería a su hijo si se confirmara su participación. Sin embargo, estaba convencida de que el carácter de Daniel no coincidía con tal comportamiento. Nunca antes había mostrado tal agresión. La mujer sospechaba que la prometida posiblemente usaba ciertas sustancias para influir en la conciencia de su hijo. Tal vez Melissa había mezclado algo en su bebida, haciéndole perder el control y sometiéndolo completamente a su voluntad. La madre de Daniel compartió una observación. Algunos días antes del incidente notó el extraño comportamiento de Melissa. La joven estaba enojada, hablaba constantemente de manera muy negativa sobre Lisette e incluso expresaba deseos malignos hacia ella. Daniel permanecía tranquilo e intentaba calmar a su prometida. Según la madre, observó cómo la nuera rápidamente tomó el control de todos los aspectos de la vida de su hijo. El joven cayó bajo su influencia. Solo unos meses después de comenzar su relación, Melissa ya monitoreaba cada uno de sus pasos. Este comportamiento controlador creó tensión entre la joven pareja y su madre. Al examinar los teléfonos móviles y computadoras de los sospechosos, los investigadores no encontraron información significativa. Probablemente discutían sus planes en reuniones personales. Sin embargo, el análisis de los datos de ubicación reveló un detalle interesante. El grupo realmente pasó la noche en la ciudad, pero después de la medianoche cambió inesperadamente su ruta habitual. El viaje a una zona deshabitada parecía inusual para su comportamiento normal, lo que los investigadores consideraron como una señal adicional de acciones planificadas previamente. Los investigadores tenían pruebas graves contra esta pareja. La más importante era el informe de Lisette, que había confiado a varios testigos. Aunque diferentes personas transmitieron la misma historia, las autoridades no pudieron documentar oficialmente la declaración de la joven mujer. En el tribunal, tales testimonios podían ser impugnados a pesar de su concordancia. Era necesario encontrar pruebas irrefutables que confirmaran las declaraciones de Lisette sobre las acciones de Daniel y Melissa. El registro de la casa de la pareja dio resultados. Los investigadores encontraron numerosas pruebas materiales que los relacionaban con el incidente. En el garaje y en el coche de la pareja se encontró una cuerda, idéntica a aquella cuyo fragmento había quedado en la escena del crimen, donde comenzaba el rastro de Lisette. En el interior del vehículo donde todo ocurrió, quedaron rastros de Lisette Cuesta. En este punto, se completó la búsqueda de pruebas, lo que permitió presentar cargos, pero inicialmente solo contra Daniel. El objeto encontrado que se usó contra la joven mujer solo tenía las huellas dactilares del joven. Melissa dejó huellas exclusivamente en el volante del coche. Formalmente, ella no tenía conexión directa con el incidente. Sin embargo, muchos hechos indicaban que fue precisamente ella quien presionó a su acompañante a realizar estas acciones y dirigió la situación. En la sala del tribunal, las familias de los acusados y de Lisette se encontraban en lados diferentes, aunque la distancia entre ellos era pequeña. La atmósfera se volvía más tensa con cada minuto. Cuando Daniel fue introducido, uno de los familiares de Lisette no pudo contenerse y comenzó a gritar palabras de ira. Cuando apareció Melissa,
La tía de Lisette expresó emocionalmente que esta pareja no tenía ninguna posibilidad de evadir la responsabilidad. La tensión aumentaba, pero la situación pudo mantenerse bajo control. Un giro inesperado lo dio el abogado de Daniel cuando anunció que su cliente estaba dispuesto a admitir su culpabilidad en todos los cargos con circunstancias agravantes. La defensa pidió que se retirara temporalmente a los representantes de los medios de la sala. Después de una breve pausa, se reanudaron las audiencias. Se permitió que los periodistas volvieran al proceso. La confesión del acusado llegó inesperadamente para todos los presentes. La familia de Lisette se preparaba para un largo proceso judicial. Aunque Daniel admitió su responsabilidad, quedaban importantes matices jurídicos por aclarar. Según la legislación del Estado, se avecinaba una audiencia especial para determinar la gravedad del delito. Para un delito de segundo grado se preveían de 16 años a cadena perpetua. Para un delito de primer grado, a partir de 26 años. Inesperadamente para todos, el joven admitió el máximo grado de culpabilidad. Fue notable que el acusado rechazara acuerdos con los investigadores. Explicó su decisión con el deseo de aliviar el dolor de la familia de Lisette para que no tuvieran que pasar por agotadores juicios. Su arrepentimiento parecía sincero. Sin embargo, el pasado no se podía cambiar. Daniel fue condenado a cadena perpetua y Melissa permaneció bajo custodia. La joven, que nunca antes había tenido contacto con el sistema legal, sufría especialmente por su situación. Ella seguía insistiendo en que no había participado en la planificación y organización del incidente. Afortunadamente, Daniel confirmó sus palabras y aseguró que su prometida no estuvo involucrada en el incidente. Pero a pesar de las apariciones emocionales, la fiscalía buscaba pruebas de su participación. Después de todo, la propia Lisette había nombrado a ambos participantes. El proceso se prolongó. El defensor insistió en la liberación de su cliente citando su embarazo y el riesgo de complicaciones por estrés. Finalmente funcionó. Fue puesta bajo arresto domiciliario hasta el juicio. La investigación duró 5 años. Melissa, de 30 años, compareció ante el tribunal y fue declarada cómplice. El abogado de Daniel, de 24 años, trabajó todo el tiempo para conseguir una revisión del caso. La defensa logró un éxito. Las acciones del joven fueron vinculadas a un trastorno mental que causa alucinaciones. Melissa fue reconocida como la iniciadora de los acontecimientos. Según la versión de la defensa, ella usó preparados prohibidos para inducir alucinaciones en su novio. Conociendo su estado inestable, la joven empeoró deliberadamente la situación con medicamentos. Ambos fueron condenados a 15 años. Daniel recibió 1 año adicional por el uso de un objeto peligroso como circunstancia agravante. Los familiares de Lisette consideraron la sentencia demasiado indulgente, pero creían que la justicia había triunfado, especialmente considerando que Melissa no escapó a su responsabilidad. Esto fue posible gracias a la determinación de Lisette, que ayudó a descubrir la verdad.